Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Y disculpen, son unos minutitos de cortesía por si había tráfico o si estaba el tiempo complicado. Bienvenidos nuevamente al auditorio de este increíble edificio que es La Padrera. Mi nombre es Luis Quevedo, tengo el privilegio de moderar esta serie de Biotalks en 2025, un año más. Le quiero primero dar las gracias a la Fundación Catalunya La Padrera que nos acoge en este ciclo impulsado por el BIO, por el Vall d'Hebron Institute of Oncology, en el que creo que vamos ya por el tercer año, tercera edición de estas conversaciones tan interesantes y tan necesarias, ¿no? En las que tenemos esa mezcla entre la parte más, si queréis, básica o experimental, aunque sé que tal vez algunos de los expertos que tenemos aquí, expertas, suelen diferir en esta diferencia que cada vez tiene menos sentido, ¿no? Entre lo translacional, lo clínico aplicado y lo básico. Hoy nos vamos a centrar en tumores neuroendocrinos. Vamos a tener una sesión que espero que les resulte muy interesante. Los primeros minutos voy a intentar dirigirla ya un poquito para que también aquellas personas que nos vean después en vídeo, nos escuchen en podcast, se puedan poner a velocidad crucero y estemos todas informados. Y luego tendremos, con un par de ayudantes que tenemos por aquí, micrófonos para que puedan hacer sus preguntas, así que vayan afilando sus comentarios y contribuciones, por favor, que en la segunda mitad los tendremos. Les decía que vamos a hablar de un grupo de enfermedades que es fascinante y es poco conocido. Los tumores neuroendocrinos y endocrinos, que son raros, son complejos, a menudo difíciles de diagnosticar, como nos van a explicar, pero también un caso de estudio muy interesante de cómo se combina esa ciencia, esa clínica y la participación y la voluntad de los pacientes para que avancemos en el tratamiento, ¿no? Nos acompañan 4 personas que creo que representan los pilares de esta conversación o de lo que es necesario para que esto tenga lugar. Tenemos primero aquí a mi izquierda a la doctora Belén Elguero. Ella es investigadora senior del Instituto de Oncología de Vall d'Hebron, el BIO, es líder científica del grupo NetBio y es especialista en neoplasias endocrinas y neuroendocrinas. Muy bienvenida. A continuación, el doctor Jorge Hernando es oncólogo médico, es investigador del grupo de cáncer hepatobiliar, pancreático y de tumores endocrinos del BIO. Bienvenido. Gracias. A continuación, la doctora Amparo García Burillo es responsable de la unidad de terapia metabólica del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Y al final de nuestra lista tenemos a Celia Domínguez. Bienvenida. Ella es paciente de carcinoma suprarrenal y es además vicepresidenta de FEIPAS y Patient Advocacy de la AECC. Creo que van a ser contribuciones súper interesantes. Me gustaría empezar... Jorge, haciéndote una pregunta, con los ratos que he pasado con todos vosotros al teléfono, que es que nos ayudes primero a centrar el término, tumores neuroendocrinos, porque una cosa que me habéis dejado claro todas las personas con las que he hablado es que la definición no es necesariamente trivial. Por favor, oriéntanos y a partir de aquí empezamos a abrir la conversación. Sí, yo creo que es un punto importante, ¿no? Como punto de partida, el saber de lo que estamos hablando. Y dentro de los especialistas que nos dedicamos a los tumores infrecuentes, siempre tenemos esta dicotomía entre darle visibilidad a cada una de las entidades individuales para que tengan visibilidad y saber qué hay incluido dentro de este saco de tumores endocrinos y neuroendocrinos, pero al mismo tiempo saber que hay algunos tratamientos y algunas estrategias de investigación y de terapia que son transversales a todos ellos y que precisamente por eso los agrupamos en la clínica. Entonces sí que es importante distinguir que tenemos un paraguas que es el de los tumores endocrinos, donde los más frecuentes serían el cáncer de tiroides y los tumores neuroendocrinos, y luego tendremos algunos más infrecuentes como el carcinoma suprarrenal, el carcinoma de hipófisis, el carcinoma de paratiroides. Y dentro de esta categoría de tumores neuroendocrinos, que por el comportamiento a veces se saca fuera de los tumores endocrinos, estarían sobre todo de páncreas, de intestino, de pulmón y algunos menos frecuentes como el feocromocitoma y el paraganglioma. Entonces, como digo, nos gusta hablar de las entidades individuales para darles visibilidad, pero tenemos algunas estrategias, y de esto Amparo también nos hablará, que son transversales a todos ellos. Cuando dices que son infrecuentes, más o menos, ¿qué frecuencia se da en la población? ¿O me los puedes comparar con los de mama o pulmón, que son los más habituales? Claro, aquí oscila, ¿no? Los tumores neuroendocrinos digestivos estarían como en unos 7 casos, entre 7 y 10 casos por cada 100.000 habitantes año.
pero luego nos vamos, por ejemplo, a un carcinoma suprarrenal y estamos más cerca del caso por millón de habitantes. Sí. Wow. Entonces, oscila, pero por supuesto mucho más infrecuente que un cáncer de mama o un cáncer de próstata, que una de cada 2, 3 personas pueden llegar a tener estos tumores. Qué interesante. Belén, desde el punto de vista del laboratorio, esta heterogeneidad, diversidad y encima baja frecuencia, ¿cómo afecta, cómo te haces un plan de investigación? Bueno, nos afecta muchísimo porque nosotros trabajamos con modelos y, digamos, vamos pasando por una serie de modelos cada vez más complejos, pero los modelos ideales siempre son derivados de tumores reales para que poder estudiar, digamos, el comportamiento a determinados fármacos y todo real. Y al no tener tanta representación, digamos, nosotros creamos los modelos a partir de muestras. Y como están no tan representados, nos cuesta llegar a desarrollar una población abundante de modelos para un determinado tipo o subtipo de estos cánceres. Y entonces las conclusiones que podemos sacar van siendo muy abocadas al modelo que tenemos y luego tenemos que tratar de observar la clínica, prestar atención de todo lo que podamos de otros cánceres para tratar de concluir algo. Es decir, nos cuesta más tomar decisiones por la baja estadística poblacional que tenemos con ellos. ¿Qué tipo de estrategias tienes para luchar contra esto? Quiero decir, compartir muestras con laboratorios de otros lugares. Lo que hace, digamos, lo que se hace en la comunidad científica es tratar de colaborar lo más que se puede entre las personas que trabajamos en estos tipos de tumores específicos, porque claro, digamos, como hay tan baja, tan poquito, tan baja la frecuencia, necesitamos poder acceder a las muestras de otros lugares, lo cual tiene un montón de dificultades porque a la hora de que se hacen proyectos en que comparten muestras instituciones, se necesita un montón de papeleo ético y regulatorio, pero bueno, se trabaja muy fuerte en eso, en tratar de compartir entre todos los que estamos en este grupo tan específico, los conocimientos, las muestras, todo lo que podamos. Esa es la forma, básicamente, sí. Qué bien, gracias. Ahora enseguida quiero hablar de cómo ha cambiado y qué nuevas técnicas hay para el tratamiento y, por tanto, Amparo, voy a por ti en un segundo, pero primero quiero preguntarle a Celia si nos ayuda compartiéndonos parte de su historia como ejemplo de la complejidad diagnóstica, ¿no? Es difícil, es un camino bastante complejo. Sí, ¿Nos puedes contar? Claro, sí, al ser un tumor pues tan raro y de tan baja prevalencia, primero nos encontramos con los diagnósticos tardíos, ¿no? Yo empecé con una serie de sintomatología. Mi tumor es funcionante, que se llama, que es decir, que segrega una serie de hormonas. Gracias a esa segregación de hormonas, pues fue cuando yo empecé pues a decir, aquí pasa algo, ¿no? Y fui yendo pues a los especialistas, pero tardaron 6 meses en diagnosticarme. Por aquí me está comentando una señora que 2 años, o sea que lo mío aún fue rápido, ¿no? Porque me moví también, pero bueno, que se tarda mucho en ese diagnóstico. Entonces, si ya nos encontramos con esto, pues ya llegas a un punto que muchas personas pues ya llegan en un estadio que ya es inoperable, ¿no? En mi caso, de hecho, hoy estoy de celebración porque hoy justo 17 de noviembre cumplo 4 años de mi operación. Entonces, bueno, llegué y sí que me pudieron operar, pero son unos tumores que son muy agresivos y enseguida tienden a hacer metástasis, ¿no? Entonces llevo 4 años también pues, con un proceso muy duro, con muchos tratamientos y llegamos a un punto pues, que, claro, tenemos a los investigadores investigando, intentando sacar nuevos tratamientos, pero todo eso lleva un proceso que va lento y que al final, pues bueno, nosotros somos o nos pueden clasificar como raros porque tenemos tumores raros, pero también merecemos vivir, ¿no? Entonces, bueno, mi historia es
resumida, que llevo muchos tratamientos a mis espaldas. He pasado pues por lo del protocolo, que también hay porque tenemos unas guías, ¿no?, en las que se basan pues nuestros especialistas, de una serie pues de fármacos, una quimioterapia, unos medicamentos que también nos encontramos que son huérfanos. Es decir, que no están aquí a tu disposición, ¿no?, sino que son medicamentos que hay que solicitar y que, bueno, pues que igual luego funcionan o no funcionan, ¿no? Y ya pues cuando agotas todas esas líneas de tratamiento, pues ya te quedas ahí con la tesitura de bueno, ¿y ahora qué, no? Entonces necesitamos también pues que todo vaya un poquito más rápido para que, sobre todo, pues los pacientes no se queden por el camino. Jorge, perdóname, lo que dice Celia es típico. 6 meses o incluso los 2 años que compartían, ¿eso es un periodo de tiempo razonable, esperable? Sí. O sea, deseable no, lo entendemos, pero... O sea, no es razonable, pero es la realidad, quiero decir. Cuando tú tienes un paciente que consulta por dolor abdominal, quiero decir, y cualquiera de las personas que estén escuchando esto habrán tenido o estarán teniendo dolor abdominal, tú tienes una lista de causas probables que pueden producir ese dolor abdominal. Probablemente un paraganglioma ocupa uno de los últimos lugares en esa lista. Entonces, en un contexto, ¿no?, de sistema sanitario en el que tú tienes que ir a las causas más frecuentes primero, y en un contexto en el que es difícil que todos los médicos sepan de todo. Quiero decir, yo sé mucho de tumores endocrinos y neuroendocrinos, pero a mí no me pongas a pasar una consulta de cáncer de mama, que las cosas más obvias se me pasarán. Entonces, es difícil, ¿no?, que un médico de urgencias o un médico de familia, que son o incluso un médico de medicina interna, que son las especialidades por las que entran muchos de estos pacientes, tengan presente un diagnóstico remoto por la baja incidencia de estos tumores. Entonces, esto lleva muchas veces a múltiples consultas, circuitos de fui a urgencias, me mandaron a un especialista, no era el especialista correcto, que me envió a otro, y eso muchas veces retrasa el diagnóstico. Ok, gracias. Ahora sí, Amparo. Tenemos ese diagnóstico y ahora, además, tenemos una serie de herramientas que son razonablemente nuevas, algunas de ellas que estáis investigando ahora, que permiten intervenir de manera que hace apenas unos años era completamente impensable, ¿no? Cuéntanos. Bueno, yo soy médico nuclear y, de hecho, los pacientes a veces con la palabra nuclear se asustan mucho. Suena muy bien, ¿eh? Médico nuclear es un título... Pero es una especialidad que no ya los pacientes, incluso los médicos que salen de la carrera no saben bien a qué nos dedicamos, ¿no? Básicamente es una especialidad diagnóstica, lo que pasa es que en mi caso concreto yo estoy especializada en la parte terapéutica, ¿no? O sea, usamos unos radiofármacos que son sustancias radiactivas, bien para diagnóstico o bien para tratamiento. En el caso de los tumores endocrinos, te matizo que tampoco es tan nuevo, porque en el caso del tiroides hace más de 80 años que con yodo lo hacemos. Pero sí que es verdad que en el caso que nos ocupa, que son los neuroendocrinos, pues en Vall d'Hebron al menos, creo que el primero fue en el 2016. En Europa ya se estaba haciendo antes, pero nosotros siempre vamos un poco tarde. Y desde el 2016 hasta aquí, pues yo creo que hemos ofrecido a los pacientes un tratamiento que, sobre todo, aparte de que les pueda dar una respuesta metabólica o anatómica, sobre todo les ha mejorado mucho la calidad de vida. Ayúdame a entender lo básico. ¿Cómo funcionan? No sé si podemos ponernos en el nivel de una vez la vida, ¿sabes? Pero sin el dibujito animado, entender cómo funcionan estos elementos radiactivos para diagnosticar y o tratar. Bueno, a ver. Medicina nuclear se llama así porque la radiación proviene del núcleo de los átomos, ¿vale? Entonces, esa radiación, cuando dijéramos que un núcleo está inestable, pues igual que las personas quieren la estabilidad, ¿no? Entonces, para estabilizarse, emiten la radiación. Esta puede ser gamma, alfa o beta. Si es gamma, la gamma es una radiación que tiene mucha penetración. O sea, nosotros administramos el fármaco al paciente, el rayo sale y nuestras máquinas lo detectan. Y con eso hacemos el diagnóstico, ¿vale? Y además eso de que tiene mucha penetración, tiene muy poca liberación de energía. O sea, produce, aunque sea radiación, muy pocos efectos secundarios. O sea, tú le metes un trazador de alguna manera que va preferencialmente al tumor y entonces el tumor está emitiendo señales que tú detectas. Exacto. Tú generalmente lo hacemos inyectados, otras veces orales y exacto. La máquina detecta de dónde proviene. Pues del tumor primario, de las metástasis, de lo que sea. Okay.
En cambio, la alfa y la beta tienen muy poco poder de penetración, o sea, no son capaces de salir ya no del cuerpo, sino incluso de las lesiones, con lo cual irradian solamente a la lesión, no irradian al tejido vecino, teóricamente, y encima liberan mucha energía. Y eso hace que la célula muera, que es lo que queremos, matar. La gamma no mata a la célula, la alfa y la beta sí que la matan. Y me dices que esta historia tiene, de un lado, 8 décadas, porque empieza con algunos de los tumores más clásicos en este sentido, pero que ha habido desarrollos en los últimos años. Sí, bueno, claro, con el tiroides, como ya hace los años 30, 40 se sabía que el tiroides se alimenta del yodo para fabricar la hormona, pues a alguien se le ocurrió, bueno, pues tratando con un yodo radiactivo podemos curar o ayudar a curar el cáncer. Y hace 80 años que lo hacemos y además es un cáncer que encima tiene buen pronóstico y es curable, ¿no? Con cirugía y con yodo. Luego hay otra serie de tumores, ahora está muy de moda el concepto de teragnosis, que es con una prueba diagnóstica, sea una gamografía, sea un PET, nosotros demostramos que un cierto tumor pues se comporta de una determinada manera metabólicamente. Por ejemplo, en el caso de estos tumores neuroendocrinos, expresan unos receptores en la célula que se llaman de somatostatina. Pues si nosotros con una prueba comprobamos que esas lesiones expresan estos receptores, con la misma molécula, pero en vez de con gamma, con alfa o con beta, lo podemos tratar. Esa es la idea. Okay. Que tratamos lo que vemos. Qué interesante. Jorge, ¿qué diferencia ha marcado este tipo de herramientas en el manejo de los pacientes en los últimos años? Lo primero ha sido una mejoría en la imagen. Sí. Es decir, el PET, ¿no? El paso previo al tratamiento, cuando uno miraba las imágenes de la mamografía con tecnecio que se hacía previamente, era como ver Canal Plus codificado. Y claro, y el indio no se veía nada. El indio. Indio 111 era otra sustancia radiactiva, Sí. pero con una energía peor, que en los años 80, 90 solo teníamos eso, ya nos gustaba, pero que con el tecnecio mejoró y ahora con el PET, pues... entonces tú puedes ver, ¿no? Antes veías, o al menos desde el punto de vista clínico, tú veías unas manchas un poco nebulosas y ahora tienes un mapa muy completo de dónde están las lesiones. Es muy frecuente cuando nosotros le hacemos una prueba tipo el PET con galio, que es una de las pruebas que se utilizan en tumores neuroendocrinos, pacientes que solamente se les han hecho TAC o resonancias, les advertimos que van a aparecer metástasis nuevas. No porque el tumor haya crecido entre el TAC del mes pasado y el PET de esta semana, sino que la prueba tiene mucha más sensibilidad para detectar estas lesiones metastásicas ocultas y entonces esta prueba nos va a revelar todas las localizaciones donde está el tumor. Entonces a veces hay que advertirlo porque, entre comillas, es demasiado buena la prueba. Ve todos los sitios donde está el tumor que no los estabas viendo con las otras pruebas. Y la parte más revolucionaria es esta, ¿no? Que si lo puedes ver en la prueba, potencialmente lo puedes tratar. Porque en los mismos sitios donde se ha depositado el galio como imagen, luego probablemente también se va a depositar el lutecio como terapia. Entonces esto desde el punto de vista clínico de cuando tú pones la quimio, pues es un poco a ciegas. Quiero decir, tú pones la quimioterapia, eso va por la vena y asumes que se va a depositar en los sitios donde está el tumor y va a hacer su acción. Y ojo, que yo soy muy defensor de la quimioterapia. A mí la quimioterapia me gusta mucho porque a pesar de que tiene mala fama y es un tratamiento entre comillas antiguo, si se utiliza correctamente a las dosis correctas y en los pacientes indicados, es muy buen tratamiento. A mí me gusta mucho la quimioterapia. Algunas especialidades nos llaman quimioterapeutas, más que oncólogos. Pero dentro de eso es muy revolucionario el poder decir, es que estoy viendo los sitios donde luego se va a depositar el tratamiento y estoy viendo lo que luego voy a poder tratar. Y esto no lo habíamos podido hacer antes con ningún tratamiento. Qué interesante. Celia, ¿tú te sometiste a alguna terapia de este tipo o cómo fue? No, porque mi tipo de tumor no responde a estas... Es un endocrino clásico. Claro, no. Yo he hecho quimioterapia intravenosa, quimioterapia oral, inmunoterapia, que es lo que mejor me ha funcionado durante 2 años y conseguí una remisión parcial. Y he hecho radioterapia también, vamos. Y luego también un ensayo clínico fase 1. Pocas cositas me quedan ya.
Belén, enseguida te quiero preguntar por las herramientas que usas para investigar, si son organoides, si son... Pero antes me gustaría, para Amparo y Jorge, dadme el reverso de esto. ¿Cuáles son las limitaciones de este tipo de herramientas ahora? Las cosas que os gustaría que cambiasen cuanto antes mejor. Yo voy a ser políticamente incorrecto. ¿Incorrecto? Incorrecto. Por favor. El hecho de trabajar con tumores infrecuentes hace que tengas poca atención de la industria farmacéutica. Ok. Y esto es un arma de doble filo. Quiero decir, por un lado es un inconveniente. Quiero decir, hay poca inversión en fármacos y en investigación y en ensayos clínicos grandes por parte de la industria, porque es cierto que son pocos pacientes al año y potencialmente son pocos tratamientos al año. Por lo tanto, eso te hace estar un poco bajo el radar y a veces una de las reivindicaciones que tenemos es que hay pocos ensayos clínicos para este tipo de pacientes. De acuerdo. Hay grupos cooperativos, ¿no? La Sociedad Española de Oncología Médica tiene grupos de tumores específicos, que en este caso sería el Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos y Endocrinos, que intentan conseguir financiación para hacer ensayos clínicos que se llaman académicos, porque no dependen de la industria y se intenta investigar pues, este tipo de contextos que son más difíciles. Pero a veces echamos de menos esto, ¿no? Más inversión por parte de la industria. Institutos de investigación como el BIO también intentan poner en marcha proyectos, pero el nivel de presupuesto que se maneja es incomparable con el que tiene la industria. Al mismo tiempo, esa es la desventaja, pero al mismo tiempo eso también te permite ser más creativo en cuanto a las estrategias terapéuticas. Es decir, el hecho de tener tú que no te vienen los proyectos ya dados, es decir, no viene un laboratorio farmacéutico a decir, he pensado este ensayo clínico para tus pacientes, sino que el estar bajo el radar te permite tú, ¿no? Pues a veces en los comités, en las reuniones científicas, el pensar nuevas opciones de tratamiento y luego lanzarte a la aventura e intentar diseñar un ensayo clínico que quizá a una gran farmacéutica no le parecería buena idea, pero si tiene una base científica sólida puede llegar a buen puerto. Entonces, a veces ves propuestas de tratamientos más arriesgadas de las que quizá podrías ver en un tumor más frecuente como puede ser el cáncer de mama, y eso a veces puede hacer que ciertos tipos de tratamientos lleguen antes a este tipo de tumores porque ha habido investigadores que se han atrevido a investigarlos por debajo del radar oficial de las grandes farmacéuticas. Ya que has sido políticamente incorrecto, ¿tienes algún ejemplo de algo que haya llegado rápido, digamos, porque sea... Claro, rápido no. Pues rápido no. Perdóname, en términos relativos que más o menos conocemos. Pero, por ejemplo, el tema de los radioligandos, yo creo que es un buen ejemplo. Quiero decir, si el primer sitio donde se hubieran probado los radioligandos hubiera sido cáncer de colon o cáncer de pulmón o cáncer de mama, quizá el desarrollo hubiera sido algo más lento porque hubieran querido ir como asegurándose cada paso o compitiendo varios laboratorios entre sí. Okay. Como ahora en 2016 fue la publicación del estudio del lutecio. La publicación fue en el 18. De hecho, nosotros los primeros que hicimos, los hicimos como uso compasivo, que de hecho el primero que hicimos fue un pancreático G3, que ni siquiera era lo que luego el NETER aprobó. Fue el 18 el NETER. Entonces, pues no, es un ensayo clínico que llevó a la aprobación muy rápido y a la poder aplicarlo en pacientes muy rápido, incluso pacientes que no exactamente estaban representados dentro del ensayo clínico, porque al ser una patología infrecuente tenías una cierta permisividad de las agencias reguladoras que decían, oye, pues si es un tumor neuroendocrino no voy a entrar en si es de un tipo u otro. Si tú crees que el paciente se puede beneficiar, utilízalo. Entonces, en ese sentido, yo creo que los radiofármacos... De hecho, en un mes creo que se fue publicarlo y a un mes la FDA ya lo aprobó. Sí, sí. Porque se etiquetan como enfermedades huérfanas y entonces eso hace que las agencias reguladoras quieran, está acelerado a poco que tú demuestres que el tratamiento funciona, lo aprueba porque potencialmente hay pacientes huérfanos de tratamiento que se pueden beneficiar. Saben que no hay muchas otras opciones terapéuticas, entonces es más fácil el aprobarlas. ¿Y para ti, Amparo, hay alguna otra cosa que te gustaría que cambiara o mejorara? Bueno, yo he puesto, aparte del tema de ensayos, que eso lo llevan más ellos porque de radiofármacos hay muchos menos. A mí lo que me gustaría es que la legislación en nuestro país fuera un poco más rápida y que una vez que se aprueban ciertos radiofármacos en Europa, aquí se aprobarán mucho antes de lo que ahora se aprueban. Porque es lenta la burocracia. Ahora, por ejemplo, el de neuroendocrinos tuvimos suerte, porque también se aprobó enseguida. Fue muy rápido, sí, pero ahora... Pero, por ejemplo, el de próstata, ahora que tenemos un fármaco para el de próstata, que ahí la prevalencia es mucho mayor,
hace más de un año que se publicó los resultados del Vision, que es un ensayo muy efectivo, y aquí aún estamos esperando que se pueda usar en la seguridad social, dijéramos. ¿Sabes? A nivel de ministerio, ¿eh? ¿Me hablas? Ni siquiera Sí, a estamos nivel del todavía en la ministerio. discusión autonómica. Sí, sí. Bueno, a nivel de la Agencia del Medicamento. Sí. Ya. Qué interesante. Belén, ahora sí, perdóname. Te di tiempo para pensar en la respuesta. Háblame de las herramientas que son interesantes ahora para investigar a nivel más básico. Bueno, la principal era lo que hablaba antes, los modelos. Sí. O sea, los modelos lo son todo para nosotros porque es que, digamos, analizamos cómo va respondiendo en el momento a un tratamiento o a otro sin tener que ver qué ocurrió con el paciente. Es decir, digamos, tener una representación del tumor, ya sea a nivel de células, que es el nivel más sencillo, o luego ya cuando forman, como nosotros le llamamos, organoides o tumoroides, que son agrupaciones de células, o ya incluso cuando el nivel de complejidad mayor es colocarlo dentro de un ratoncito al tumor y observar qué ocurre con ese tumor cuando uno lo trata con fármacos dentro de un organismo y de un mamífero, digamos. Y entonces esa es esa secuencia de herramientas, pasar desde un nivel de células tumorales a un nivel un poco de organización mayor hasta el nivel del ratón, son de las más útiles, digamos. O sea, son la base de nuestra ciencia, digamos, de nuestra experimentación. Y luego es esto, vamos estudiando las respuestas, es decir, y sobre todo teniendo mucho en cuenta las inquietudes que nos traen los clínicos, es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué es resistente a tal cosa este tumor? Entonces empezamos primero barriendo cosas, fármacos y estudios muy abundantes en el nivel de complejidad menor que son las células. Una vez que descubrimos un par de ideas, decimos, bueno, puede ser por tal o cual, pasamos a un nivel de organización mayor de grupos de células y ya cuando casi tenemos el mecanismo, digamos, por el que ocurre esta resistencia al fármaco o un fármaco mejor que el que está usándose, ahí ya pasamos al ratón a probar si cumple la función o si es tóxico, si no. O sea que nuestra esencia son los modelos, digamos, lo importante son los modelos. Explica de dónde sacamos los ratones, que parece que salimos por la colserola a cazarlos. Bueno, no, los ratones, estos ratoncitos son especiales porque son inmunosuprimidos para poder aceptar células humanas, si no habría rechazo entre especies y, digamos, el tumor no crecería en este ratón. Entonces, son ratoncitos que son de laboratorio y son comprados, básicamente. Describes un proceso que parece que tiene muchos pasos y que parece complejo. En términos de tiempo, que es una cosa que nunca sobra, ese proceso. Vale. Bueno, a ver, los tumores neuroendocrinos crecen más lento, entonces todas esas cosas se van haciendo más lentas. Por ejemplo, en un experimento de ratones te puede demorar 3 meses un tratamiento hasta que vas evaluando la respuesta del tumor, el recrecimiento posterior a que el tratamiento hizo efecto. Entonces son procesos largos, pero el descubrir, digamos, un mecanismo desde la célula individual hasta llevarla a ratón pueden tomar, digamos, a ver, estoy hablando de algo así como un promedio o una idea, como mínimo 2 años. O sea, es como que empiezas en las células, buscas eso partiendo de la base de cero. Es decir, no tengo ninguna idea de por qué genera esta resistencia. Ahora, si viene Jorge y me dice, veo resistencia, pero veo, no sé, que también hay muchas células muertas dentro del tumor en el centro. Y uno piensa en falta de oxígeno. Entonces ahí ya vas con una pista un poco más adecuada y entonces se reduce ese tiempo porque los mecanismos que vas estudiando son quizá más limitados, es decir, no empiezas de cero, sino que ya tienes una pista. Por eso es tan importante la relación con los clínicos que vienen y nos dicen, yo veo tal cosa en los tumores, a mí me parece que hay muchos vasos sanguíneos, y entonces todo eso a nosotros nos da pistas para decir, bueno, entonces de todo lo que podría, todas las causas, me limito a ciertas, que son varias, pero ya es reducir un poco lo que uno está buscando. Y algunas veces, a partir de ahí empiezas bien y vas descubriendo bien y llegas a un buen puerto, y otras veces es, bueno, lo probé a esta célula, lo probé en una organización de células un poco más estructurada y no, vuelvo de nuevo a célula, con de nuevo las hipótesis básicas, ampliando un poco ya no solo vasos sanguíneos y otras cosas, sino por otra, digamos, viendo en otros tumores a ver qué pasa, viendo en ese tejido en su vida normal a ver qué pasa y sacando ideas de cero, digamos.
Pero bueno, son... Nosotros que lo vemos desde el lado fuera del laboratorio, porque no entramos, porque nos da miedo, nosotros lo vemos como una granja. Sí, bueno. Una granja. Granja. Sí. Ah, Es decir, tú tienes una granja o como un huerto. Ok. Tú tienes, ¿no?, células tumorales que a veces se compran, hay líneas comerciales que tú puedes comprar, o a veces proceden de biopsias. Nosotros, cuando a un paciente con un tumor neuroendocrino se le hace una biopsia, si hay posibilidad de sacar algo de material extra para intentar inyectarlo luego en un ratón o en un cultivo, esto no es simplemente depositar las células tumorales en el ratón y crecen espontáneamente. Esas células tumorales hay que alimentarlas con un pienso para que puedan crecer. Y si esas células pueden crecer en el modelo de ratón, tú puedes luego hacer experimentos de sensibilidad, resistencia a tratamientos, etc. Entonces nosotros lo vemos un poco así, ¿no? De que a veces le preguntamos a Belén, oye, ¿le has dado buen pienso a este tumor para que crezca y así poder tener un modelo con el cual hacer experimentos después? Y una de las dificultades de los tumores neuroendocrinos es averiguar qué comen en el modelo de laboratorio. Sí, porque la metabolómica. O sea. aparte de toda la complejidad que tiene el cáncer, en este tipo de tumores también tienes una capa extra de complejidad que son las hormonas, que no son necesariamente hormonas sexuales, como puede ocurrir en cáncer de mama, en cáncer de ovario, sino que son hormonas digestivas, hormonas tiroideas, ¿no?, hormonas suprarrenales, que son... Uno, cuando piensa en tumores hormonales, pues piensa en esto, ¿no?, en cáncer de próstata, por ejemplo. Pero estos tumores también dependen de hormonas y toda la parte de investigación de laboratorio está mucho más atrasada porque hay menos muestras, menos investigación y también hay que averiguar cómo hacer que estas líneas celulares crezcan para poder investigar con ellas. Sí, y también proliferan menos a comparación de otros tipos de cáncer, digamos, el crecimiento va más lento y eso hace que cuando uno quiere que crezca en un modelo, por ejemplo, de ratón, le cuesta más. O sea, no es lo mismo que un tumor que crece rápido, que se instala rápido en ese lugar, sino que lo tienes que estar siguiendo, inyectándole a veces cosas, es como un poco más cuidado por esa tasa de proliferación, digamos, que no tiene comparación con los otros tumores. Oye, y una de las cosas que habéis mencionado es esta idea de que su baja frecuencia hace que no tengáis acceso a material suficiente desde el punto de vista científico. Sí. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿pero accedes a todo el material al que podrías acceder o hay mucho material que no es accesible? Sé que con otros colegas a veces hay muestras que no son accesibles por protección de datos, por los biobancos no necesariamente están... ¿En qué punto de maduración estáis aquí? Bueno, nosotros, gracias a que estamos, digamos, vinculados al hospital completamente y que los chicos, digamos, conocen la importancia de la investigación científica, recibimos... Los chicos somos nosotros. Los chicos, sí, perdón. Los oncólogos reconocen la importancia. Realmente estamos en una situación privilegiada que no ocurre con todos los otros investigadores que vamos hablando del campo de los neuroendocrinos. Nosotros tenemos muchos modelos, es decir, muchas muestras que se toman, llegan a buen puerto, llegan al laboratorio, se pueden extraer células y las inyectamos. Luego es difícil el crecimiento. Pero cuando uno habla de colaboraciones con otros centros para poder compartir esos materiales, o sea, como quizá tú dices, bueno, aquí tengo un representativo de un tumor con tal secreción de hormona y allá tienen con tal otra secreción. Eso sí es limitante, es, digamos, se está tratando de que sea más fluido, pero eso tiene sus límites, limitaciones. Todo lo que son regulaciones de compartir material y de compartir datos clínicos y todo eso. Pero en el grupo de neuroendocrinos realmente se conoce la importancia de tener modelos y se valora mucho la colaboración. Entonces realmente están trabajando muy fuerte en eso últimamente. Pero es una de las limitaciones. Sí. Celia. Sí, bueno... Para que consigamos esto, bueno, pues siempre que sé que lo habéis reclamado también, al final lo que necesitamos es un centro de referencia, ¿no? Para que pues todos los pacientes, que yo por lo menos lo que llevo desde la parte asociativa, intento también enviarlos allí al Vall d'Hebron para que tengáis también vosotros esas muestras, ¿no? Porque ya que somos poquitos, que por lo menos pues tengáis esas muestras y podáis seguir investigando y trabajando, ¿no? Entonces, ya nos encontramos con esa tesitura de que a nivel nacional pues también necesitamos centros de referencia para que los mismos pacientes, porque
lo que nos encontramos con los infrecuentes es que a mí me llegan pacientes que dicen, es que pensaba que estaba solo, si es que mi incidencia es 1 entre 1.000.000. Y a mí me encuentran por las redes sociales, que luego Jorge lo sabe, que van pacientes y le dicen, yo es que sigo a Celia, yo es que he hablado con Celia, tal, ¿no? Entonces, yo estoy intentando dar visibilidad y esto pues también lo agradezco, ¿no? Este evento para dar esa visibilidad, pero claro, los pacientes también tienen que ser activos y proactivos y buscar esa parte asociativa que les vamos a apoyar y luego les vamos a enviar a esos lugares de referencia para que los investigadores puedan seguir trabajando y sacando pues, esos futuros tratamientos que nos beneficien. Bueno, y es muy importante lo que dices de los centros de referencia, pero es muy complicado de encajar en el sistema público de salud. Yo soy 100% defensor del sistema público de salud, solo trabajo en el sistema público y no estamos bien preparados para los centros de referencia porque al final cada comunidad autónoma gestiona de forma independiente la sanidad y es difícil el poder establecer redes de derivación y que si hay 10 pacientes en España con una patología, pues bueno, tendrán que entender que se tendrán que desplazarse para tratarse, pero quizá también el sistema de salud debería facilitarles que puedan desplazarse o cubrir los gastos o darles los contactos de los centros a los que pueden ir, cosa que a día de hoy no está organizada ese tipo de red. Hay ciertas acreditaciones, como pueden ser el CESUR, que facilitan un poco las derivaciones, pero estamos lejos de otros sistemas que sí que tienen este sistema de derivaciones más pulido, muchas veces también a costa de sistemas más privatizados. Por lo tanto, el equilibrio es complicado, ¿no? El respetar la autonomía de cada región de gestionar el sistema sanitario como considere y la realidad de que si hay tumores que tienes un caso por cada 1.000.000 de habitantes, pues tendrás 40 casos al año y que los tendrás completamente dispersos por el territorio. Entonces, esa parte no la tenemos bien gestionada y cuesta también, porque los grandes centros oncológicos europeos son centros privados. Tienen convenios con sus gobiernos o un ejemplo importante es el Gustave Roussy. Gustave Roussy es el centro de cáncer más importante de Francia, es un hospital 100% privado. Tiene convenios con la sanidad francesa, pero si este hospital, ¿no? El servicio de medicina nuclear pide 5 cámaras nuevas de terapia porque hay ensayos clínicos nuevos o hay necesidades de terapia, pues se construyen. Y aquí es mucho más complicado. Entonces es difícil ese encaje, ¿no? que decías de el proceso diagnóstico, el buscar líneas de investigación. Al final toda esa colaboración público-privada, porque la investigación al final es de financiación privada. Quiero decir, toda la financiación que se hace, los proyectos de investigación no están incluidos dentro del presupuesto del Ministerio de Sanidad. Son becas competitivas, algunas sí que vienen del Ministerio de Educación y Ciencia, pero toda la parte de investigación está fuera del Ministerio de Sanidad. Y esa relación es complicada. Entonces es algo que yo creo que sitios como Valdebrón conjugan las dos cosas, ¿no? Asistencia pública e investigación, pero eso hace que no podamos llegar a todo, porque a nosotros nos gustaría, igual que recibimos pacientes, ¿no? de todas partes de Cataluña y de todas partes del Estado que quieren venir a tratarse a Valdebrón, a mí también me gustaría que cuando un paciente me contacta desde Galicia no le hiciera venir hasta Barcelona y le pudiera decir, oye, el centro de referencia del tercio noroeste de la península es este, puedes ir allí. O cuando me contacta un paciente de Andalucía, pues poderle decir, no, tu centro de referencia en Andalucía es este, no tienes que cruzar todo el país porque no hay un centro de referencia en tu zona porque no han organizado bien las cosas allí. Y de hecho, ya no de cara al tratamiento, que es importante que haya centros de referencia, pero de cara al diagnóstico, aquí tenemos suerte en Cataluña y en Valencia creo que también, pero hay comunidades que, por ejemplo, un PET con galio no se lo pueden hacer. Y eso yo creo que es un problema que tiene que solventarse porque tiene que haber una equidad para todos los pacientes, ¿no? del Estado. Y hay comunidades que nos tienen que enviar a nosotros, ya no digo tratamientos, digo pruebas diagnósticas, que es más fuerte, ¿no? Amparo, ahora que tienes la palabra, tengo una de las preguntas que nos envían los asistentes online, que digo yo que va para ti, porque preguntaba que cuáles son los avances más recientes en radioligandos y nuevas terapias con actinio. Bueno, antes he dicho que teníamos la radiación beta y la alfa, que eran las que matan a la célula, pero dijéramos que la alfa
a un matamás, ¿no? Yo siempre lo comparo como que la beta es como un matamoscas, Sí. que te puede aturdir a la célula, pero a lo mejor no la mata del todo, y en cambio el alfa, como libera mucha más energía, pues es como un martillazo a la célula, ¿no? Bueno, ya se están haciendo tratamientos con actinio y con otras moléculas que también tienen radiación alfa, como el plomo y el terbio, y hay varias. Aquí en España, asistencialmente, aún no usamos ninguna. Ensayos, pues hemos empezado un ensayo nosotros con actinio, pero solo hemos podido hacer un paciente porque es que la burocracia es muy complicada. Los radiofármacos se consideran medicamentos, pero son sustancias radiactivas. Entonces, aparte de que lo autoricen como medicamento, hay una entidad que se llama aquí en Cataluña SCAR y en España es el CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear, que te tiene que autorizar usar un radiofármaco. Entonces, ya no asistencial, sino para un ensayo. Entonces, a nosotros nos propusieron, creo que hace 3 años, ¿no? Sí. El ensayo con actinio, y resulta que hasta este año, hace apenas 3 meses, no hemos podido empezar el ensayo porque no teníamos permiso del SCAR. Es triste, pero es así. Incluimos un paciente en el estudio Y ya se acabó. y a la semana siguiente el estudio cerró y ya no pudimos meter más Muy pacientes. triste. Pero los ensayos tienen un número, los ensayos cuando se diseñan tienen un número máximo de pacientes que entran, ¿no? Porque al final hacer un ensayo clínico es muy caro y hay un presupuesto, entonces dices, bueno, pues voy a tratar 300 pacientes en todo el mundo. Cuando se trate el número 300, el ensayo se cierra. Pues nosotros esto, ¿no? Nos llegó la solicitud 3 años antes, pasamos 2 años y medio de gestiones, De gestión de burocracia y al final, cuando conseguimos abrir el ensayo, ya quedaban 8 o 10 plazas a nivel mundial, pues incluimos un paciente y el estudio cerró. ¿Han preguntado por el Entonces- actinio en concreto? Porque me hace gracia porque cuando por fin tuvimos la autorización del SCAR y le dije a Jaume Capdevila, mira, ya tenemos actinio, lo primero que me dijo es, no, pero es que ahora ya quiero el plomo. Quiero decir que siempre vamos un poco desfasados. Hay muchos ensayos en Europa con otros fármacos de radiación alfa que son prometedores. Bueno, y Pero- algo muy limitante también son las instalaciones. Bueno, Es decir, cada paciente que se trata, ¿no? Necesita una habitación. bueno, necesita... Ahora mismo estamos usando unas habitaciones que son las que siempre hemos usado para el yodo. El yodo irradia mucho, porque tiene una radiación muy energética. Pero en cambio el lutecio, por ejemplo, tiene una radiación mucho menor. Es más radiación beta que gamma. Bueno, conclusión, que no harían falta usar unas habitaciones tan complicadas como las del yodo, plomadas y tal. Y ahora las estamos usando para el lutecio y para el yodo y para todo, porque solo tenemos 2, por ejemplo, en Vallebrón. Claro. Claro, si en el hospital hubiera más espacio para... de hecho, no son habitaciones. Lo que nosotros necesitaríamos... hospital de día un de hospital medicina de nuclear. día. Yo mi proyecto, mi plan funcional es tener un hospital de día de medicina nuclear con 8 boxes. Con eso sería suficiente. No harían falta habitaciones, Ajá. que es lo que ahora estamos utilizando. Ok. Pero no hay ni espacio, ni dinero, ni... Tenemos 15 minutos y me gustaría recordarles que si quieren preguntas, comentarios, tendremos micrófonos aquí a ambos lados. Mientras tanto, no les vemos muy bien, así que hagan Sí, un no vemos gesto, nada. por favor, conspicuo. Gracias. Es que tenemos las luces aquí, lo estaban sufriendo Celia y Amparo antes. Sí. Para que nos vean bien, hace falta... Tenemos aquí una primera palabra. Gracias. Hola, buenas noches. Yo soy paciente también, tuyo, y de tu colega, Capdevila. Primero de todo, gracias por explicar tan claramente lo que es. Esto de los ratoncitos y el pienso y todo esto suena muy bien. Porque muchas veces utilizáis muchas palabras técnicas. Yo he asistido a otros coloquios y no nos enteramos muy bien. Esta vez la cosa está bastante clara. Mi pregunta es, visto que la burocracia es el principal problema que tenemos, ¿a quién hay que presionar? ¿Dónde tenemos que ir a protestar? Porque la Agencia Española del Medicamento sé que es muy reacia, pero ya hemos presionado un par de veces y hemos conseguido resultados, con la somatulina, por ejemplo. Entonces, si a esta gente, los políticos, lógicamente, están a su bola y no están por nosotros, pero nosotros sí que estamos por ellos, podemos presionarlos. Podemos atacarlos. Si esta señora necesita unos boxes allí, que son pocos, porque esto que está usted pidiendo es una miseria. Sí, poco. Si necesita eso, ¿por qué no está? Hay que presionar a esta gente, a los que manejan el dinero. Presionarlos para que hagan eso. Y nosotros
como enfermos y con las asociaciones podemos hacerlo. Pero alguien nos tiene que guiar. Los médicos, por ejemplo. Sí, yo creo que el primer paso es lo que acabas de mencionar. Perdona, y por último, sí, perdón. Jorge, lo último ya. No solo que os pagan, pero seguro que os pagan poco. Porque hacéis milagros con nosotros. Yo estoy vivo gracias a vosotros. Yo llevo ya más de 7 años, desde que me diagnosticaron. Tengo 4 tumores y aquí estoy. Y es gracias a vosotros, a los médicos. Por lo tanto, os pagan poco. Gracias. Bueno, creo que pagan poco a todos. Lo primero es lo que has dicho. Creo que la clave es ir a través de las asociaciones. Sí. Aquí creo que es justo mencionar las 3 asociaciones a nivel nacional, ¿no?, que están implicadas en este tipo de tumores. Está la Asociación Española de Cáncer de Tiroides, que es AECAT, la Asociación Española de Ferocromocitoma para ganglioma y también carcinoma suprarrenal, que es FEIPAS, y la Asociación Española de Tumores Neuroendocrinos, que es NET España. Entonces yo creo que las quejas individuales de los pacientes es difícil que lleguen hasta el ministerio, pero las asociaciones empiezan a escucharlas. Es complicado, pero por ejemplo ahora también nosotros hacemos también cáncer de páncreas y cáncer de vías biliares, y por ejemplo la Asociación de Pacientes con Tumores de Vías Biliares también, ¿no? Hace poco se han reunido con el ministerio, se han reunido a nivel de la Consellería de Sanidad aquí en Cataluña. Entonces el primer paso es asociarse, porque el ministerio al final, que al final también son políticos y también miran los votos, van a hacer mucho más caso a una asociación con muchos socios que a una asociación con pocos. Entonces, el primer mensaje sería que todos los pacientes, en general de cáncer, pero con todos los pacientes con un tumor infrecuente, se asocien y vayan a la asociación del tipo de tumor que tengan, porque así el día que vayan al ministerio dirán, oiga, que soy yo y 3.000 personas detrás de mí que están apoyando a la asociación. Pacientes y familiares. Pacientes y familiares, Y así sí. tenemos más fuerza. Y ese es el primer paso para que escuchen. Y veo difícil otras vías porque los hospitales de forma individual tienen poco peso a nivel ministerial. Quiero decir, yo como médico del hospital puedo ir a quejarme de que no tengo disponible un fármaco, pero a mí no me van a hacer caso. Y al hospital como tal tampoco le van a hacer mucho caso. Entonces, veo pocas vías fuera de las asociaciones de pacientes. Veo pocas vías. A veces los pacientes nos lo dicen y creo que se quejan con razón. Me dicen a mí que por qué yo no voy a la consellería a pedir el tratamiento, y digo, bueno, pues podría hacerlo, pero no me van a escuchar. Al final también es un tema presupuestario. Sí. Quiero decir, al final, ¿qué hacemos? ¿Más tratamientos oncológicos o más carreteras? Que es una cosa un poco populista lo que estoy diciendo, pero al final la Consellería o el Ministerio de Sanidad coge el presupuesto anual, lo reparte y hay partidas que van más a un sitio, partidas que van más a otro. Yo también intentaría que se hable más de este tipo de cosas, porque también muchas veces cuando reparten los presupuestos piensan, oye, ¿qué va a tener más impacto social? ¿De qué se va a hablar más? Pues cuanto más ruido se haga, cuanto más concienciación haya, más fácil es que cuando la gente que está en el ministerio igual no sabe lo que es un tumor neuroendocrino, pero igual dicen, oye, pues han venido de una asociación o han venido de la Sociedad Española de Medicina Nuclear a explicarme lo que es un radiofármaco, igual tengo que dedicar una partida presupuestaria a esto. Pero no hay una solución fácil. Y luego también mucha presión por el tema de los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos permiten, ya no solo permiten acceder a fármacos nuevos, sino que permiten acceder a fármacos gratis. Quiero decir, muchas veces una forma de obtener un fármaco que no está aprobado en España es negociar con la industria que abra un ensayo clínico con ese fármaco que cubra el periodo de tiempo desde el ensayo internacional hasta la aprobación local. Entonces, mira, la burocracia es la que es, no la vamos a poder cambiar, va a tardar 2 años, pero esos 2 años vamos a tener un ensayo clínico abierto para que los pacientes que necesitan este tratamiento lo reciban. Esto lo hemos hecho hace poco con cáncer de tiroides, con cabozantinib, y hicimos esto. Es decir, el estudio internacional se acabó aquí. Yo sé que esto ahora son 2 años de tramitaciones en el ministerio, pues voy a negociar con este laboratorio que en España haya abierto un ensayo clínico durante 2 años para que los pacientes puedan acceder. Esa parte cuesta, pero también se puede hacer. Pero es difícil, si no ya lo habríamos solucionado. Claro, pero yo creo que el hecho principal la tienen los pacientes y los familiares, porque, claro, todo el Estado, las comunidades, los hospitales como tales, hay presupuestos y priorizan. Entonces, si saben de algo que puede ser más importante de lo que ellos piensan, pues la única manera es que eso, que presionéis
a través de las sociedades. Y lo que hablábamos antes, que también depende de comunidades, ¿no? Estábamos hablando antes con Jorge, ¿no? De un fármaco que me estoy poniendo y dice, pues te lo han autorizado enseguida. Yo vengo de Valencia. Aquí a lo mejor me cuesta más o no me lo autorizan, ¿no? Entonces, también depende de cada comunidad, pues lo que tenga, pues esa consellería, ¿no? Destinado a sanidad o destinado pues a ese tipo de tumores infrecuentes, si lo autorizan o no lo autorizan. O sea, que también depende de dónde vivas, pues te puedes beneficiar de unas cosas o no. Sí, es variable. Y necesitamos también gente famosa que se vincule a las asociaciones y que le den visibilidad. La gran oportunidad perdida con los tumores neuroendocrinos fue Steve Jobs. Steve Jobs tuvo un tumor neuroendocrino de páncreas. Mucha gente piensa que tuvo un cáncer de páncreas, pero tuvo un tumor neuroendocrino de páncreas. Probablemente si se hubiera tratado y hubiera recibido el tratamiento correcto, probablemente seguiría vivo a día de hoy. Pues si él hubiese hablado de los tumores neuroendocrinos, probablemente hoy en día todo el mundo sabría lo que es un tumor neuroendocrino y quizá cuando luego en el ministerio tienen que repartir los presupuestos diciendo, ostras, no, que este es un tumor que yo lo he visto en la televisión, que lo he escuchado en la radio y esto es una cosa importante porque aquí estamos hablando de tumores neuroendocrinos, pero en la sala de al lado se podría estar hablando de enfermedades neurodegenerativas y te dirían, no, todo el dinero que vais a invertir en oncología lo invertís en enfermedades neurodegenerativas. Es un sistema es un problema muy complejo. Sí. También. Si me permites una cosa, ahora damos una palabra. Una cosa que podéis hacer como asociación y que no suele hacerse mucho en España y sí en otros países, sobre todo en el ámbito anglosajón, es que como asociaciones podéis conseguir donaciones en especias o trabajo pro bono, que es muy bueno en asesoría de comunicación y de lobby. Sobre todo lo primero. Lo que tú decías de usar celebrities o gente famosa, una cosa que se hace menos de lo habitual. Ya te digo, comparado con otros países, es que aquí montar una estrategia de comunicación. Estoy de acuerdo en que las prioridades políticas son presupuestarias, pero lo cierto es que lo que mueve en última instancia eso, lo que subyace, es lo noticiable y lo que esté en la conversación, como decíais. Toda estrategia de comunicación que hagáis bien tirada, eso os hace parecer mucho más grandes de lo que sois. No importa que sean 3.000 personas, importa el ruido que hagas. Y creo que una cosa que muchas veces nos dejamos encima de la mesa es que te puede haber me da igual, un Llorente y Cuenca, me da igual la consultora que os puede donar asesoría para hacer campañas de comunicación interesantes o para moveros de una manera más inteligente, ¿no? Que nadie nace enseñado y salvo que tengáis a alguien en la asociación que se dedique a esto, normalmente estáis huérfanos, que es lo lógico. Claro, es algo a considerar que suele funcionar. Perdona, Luis. Sí. También al final lo que nos encontramos las asociaciones también, que al final también somos pacientes. Quiero decir, yo soy la vicepresidenta de FEIPAS, pero yo también soy paciente, también estoy con tratamientos, también estoy pues con todo lo que llevo, ¿no? Y que llega un punto pues que tampoco tienes, porque todo lo que nosotros vamos recaudando de los socios, de Lotería de Navidad que vendemos, de diferentes eventos, lo dedicamos a otorgar una beca o dos anuales de investigación para que pues estos señores puedan seguir investigando nuestros tipos de tumores. Pero no tenemos presupuesto para contratar a una persona y que esté dedicándose a ciertos temas, ¿no? Sino que somos los propios pacientes los que nos dedicamos también pues, a venir aquí, a los eventos, a hablar con los nuevos pacientes que se ponen en contacto y llega un punto pues, que al final el cuerpo... Y hasta aquí, ¿no? La energía, tienes que dedicarte también a ti. ¿Había otra? ¿Teníamos otra palabra por aquí? Sí. Y habrá tiempo para una más probablemente y luego les invitaré a pasar a la sala contigua donde tenemos un còctel, un tercer tiempo y un còctel saludable. Hola, bona tarda. Jo us volia agrair aquesta jornada perquè realment, a veure, jo soc pacient d'un tumor neuroendocrí i la sensació de solitud és enorme. O sigui, no coneixia ningú que tingués un tumor neuroendocrí i quan també intentes buscar bibliografia, literatura, et trobes amb molt poca cosa. Jo me'l van detectar de pura casualitat fa un any, va fer un any que vaig rebre a casa la prova del càncer de colon preventiva, d'allà em va sortir que tenia sang a les femtes, diuen que quan em van fer la colonoscòpia qui me la va fer va tirar més amunt i me la van trobar que tenia el tumor a l'intestí prim.
I bueno, vaig anar de sorpresa en sorpresa, perquè jo malament no em trobava, i la sorpresa va ser que tenia metàstasis, s'havia fet metàstasis al fetge, no? Em van operar de l'intestí, en concret de l'ílion, em van treure un tros, em diuen que del fetge són molt petitets però dispers, i jo estic en tractament de somatolina. I bueno, jo la veritat és que dic que és que jo malament no m'he acabat de trobar mai, no m'he trobat mai malament, no, del tot. Potser cansanci, jo sí que deia fa un any que estava molt cansada, molt cansada, no? Però també havia tingut pèrdues importants dels meus pares i deien que era jo, el dol que estava passant per la... I ara en aquest moment, bueno, també ja he començat a treballar, també no sabia què fer, aquestes coses que dius, treballo, no treballo, i com et miren, no? O sigui, jo a la fe, és una mica aquella sensació de que, ai, potser que millor que no treballis, que a veure què et passarà, que no et passarà. I bueno, m'he tirat a la piscina i he començat a treballar. És com, no sé on estic, o sigui, jo és que no sé on estic. Jo quan dic, és que no m'ho crec que tinc un tumor i no sé què m'espera a la vida. O sigui, i jo quan parlo, a mi em porten a Sant Pau, que no... Porten a Sant Pau i jo recordo que el primer que vaig dir, dic, però jo em faré iaia? Jo veuré els meus nets? I la doctora em deia, diu, a veure, que tinc molt bon pronòstic, perquè, bueno, que soc receptiva a la somatolina, tampoc no sé ben bé què vol dir, però que soc receptiva, i em diuen que sí, que estic en bon pronòstic. Llavors és com, jo visc amb una vida com paral·lela, no? O sigui, jo és com si no m'ho creiés i jo continuo fent la meva vida i estoy happy i l'únic, bueno, vaig en compte amb el que menjo, potser sí que estic més cansada i tal, soy happy. Però llavors, quan estic aquí... Quina és la pregunta? Sí, què puc esperar? O sigui, jo què puc esperar amb això que us estic dient? Sí. Del tractament de somatolina i el que... ¿Qué puc esperar yo? Esta situación es muy frecuente en tumores como estos que son, ¿no? No todos, porque hay tumores neuroendocrinos también muy agresivos, pero la mayoría de los tumores neuroendocrinos tienen esta evolución más bien lenta y generalmente un pronóstico mejor que otros tipos de cáncer. Entonces, muchas veces los pacientes caen en esta especie de limbo de me han diagnosticado un cáncer, por lo tanto, ya me pienso que me voy a morir mañana, pero luego me han explicado lo que tengo, he empezado el tratamiento, la enfermedad está controlada, está estable, estoy razonablemente bien, pero tengo una enfermedad crónica y grave. Entonces está esta especie de limbo de no me quiero incorporar al trabajo, pero no estoy 100% bien porque no estoy curada, esta enfermedad la sigo teniendo. Entonces es difícil y hay que ir caso a caso. Hay gente a la que le funciona mucho abstraerse completamente, es decir, pues oye, tengo la suerte de que la enfermedad me da pocos síntomas, que el tratamiento me da pocos efectos secundarios, pues yo voy a hacer una vida completamente normal hasta que empiece a tener problemas. Y no quiero saber nada de la enfermedad. Hay otra gente que es todo lo contrario, quiero tener toda la información, quiero saber exactamente cuánto tiempo me va a durar el tratamiento, hasta qué fecha puedo esperar beneficio del tratamiento, cuándo voy a empezar a tener síntomas, qué va a venir después, cuál será el siguiente tratamiento. Entonces, hay que adaptar un poco la información a cada situación. Es decir, ¿tú qué quieres? ¿Aprovechar estas circunstancias en las que tenemos el tumor controlado y olvidarte de la enfermedad? ¿O quieres realmente saber toda la película entera? Eso es muy, muy, muy individual. Lo que suele ocurrir con estas inyecciones es que la enfermedad tiende a perder sensibilidad de forma progresiva y tiende a crecer de forma lenta. Por lo tanto, tú puedes ver con los TACs cuando la enfermedad se va despertando y va empezando a crecer. En función de cuánto tiempo tarde en crecer el tumor, dependerá la estrategia que se hará a continuación. A veces tarda tanto tiempo en crecer que simplemente con poner el doble de dosis de la inyección es suficiente. A veces se hace resistente de golpe, crece más deprisa y hay que pasar a un tratamiento un poco más intensivo y a veces incluso quimio. Entonces, es muy variable. Yo esto se lo digo a mis pacientes, que la horquilla, si tú tienes un tumor que tiene un pronóstico de 6 meses, las cosas, si van muy bien, pueden ser 9 y si van muy mal, pueden ser 3. Pero si tú tienes un tumor que el pronóstico es 15 años, si las cosas van muy mal, pueden ser 7 y si van muy bien, pueden ser 30. Las horquillas son tan grandes que es difícil hacer pronósticos. Igualmente, si quieres información concreta, por ejemplo, de este tipo de tratamiento, hay calculadoras en Internet que no es para nivel usuario, pero tú le puedes preguntar a tu oncólogo, oye, ¿me puedes mirar en alguna calculadora online cuántos meses se prevé que me funcione este tratamiento antes de hacer otra estrategia?
en caso de que quieras tener toda la información. Y si no, es completamente lícito decir, oye, la enfermedad está controlada, yo me abstraigo y cuando llegue el momento de dar el siguiente paso que me lo expliquen bien. Qué bien. Muchas gracias, Jorge. Bueno, les emplazo ahora a continuar en la sala contigua. Celia, Amparo, Jorge, Belén, muchísimas gracias por esta tarde aquí y a todos ustedes por habernos seguido. Hasta la próxima. Gracias. A ti.